Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Invitación al viaje, del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, nacido en Lima en 1929 y muerto en la misma ciudad en 1994. En 2019, creo que fue, yo leí 3 libros casi seguidos de Ribeiro. Leí La palabra del mudo, que son sus cuentos completos, La tentación del fracaso, que es su diario, y luego este libro de prosas apátridas, que tiene como aforismos, prosas poéticas, algunas sacadas del diario, y la verdad es que me dejó una grandísima impresión. Entonces, 4 o 5 años después ha aparecido este libro que se llama Invitación al viaje, que reúne 5 cuentos inéditos de Ribeiro. Yo lo que recordaba cuando hice mi reseña, y lo que ponía en el prólogo, es que La palabra del mudo, que recogía hasta los cuentos que se conocían en este momento, eran 97. Y luego con la prensa decía, con estos 5 cuentos se redondea hasta los 100. Y digo, ¿qué ha pasado? Que me sobran 2, ¿no? Entonces lo que pasa es que aquí hay 2 narraciones que en realidad son como principios de novelas abandonadas. Y entonces, aunque ponía 97 relatos, en realidad los cuentos como tal, como cuentos, son 95, y los 5 que están aquí pues ya justo hacen los 100. Y Ribeiro había manifestado alguna vez su deseo de tener una obra que llegara a los 100 cuentos, pero bueno, ahora se ha redondeado con este volumen. Podría ser un caso parecido a lo que ocurrió con la publicación de En agosto nos vemos de Gabriel García Márquez, ¿no? Pero yo creo que en realidad no es lo mismo, porque Gabriel García Márquez escribió esta novela al final de su vida, cuando estaba quejado de Alzheimer, cuando sus facultades como artista no estaban al máximo nivel, y los cuentos que se recogen aquí son del Ribeiro de los 70, cuando estaba en su gran momento, ¿no?, narrativo. Con lo cual la situación es diferente. Por lo que he leído en internet, el bibliógrafo de Ribeiro estaba ordenando los papeles de la casa de París de Ribeiro y aparece una carpeta que ponía cuentos inéditos, con el mecanoscrito, con anotaciones a mano del propio Ribeiro, esto que viene en esta edición, que es un poco, podría haber sacado, pero los últimos inéditos de Roberto Bolaño, que también los ha publicado la editorial Alfaguara, también venía al final como fotocopias de los originales con las anotaciones del autor en los márgenes. Entonces se ha especulado un poco de por qué esos cuentos no los quiso publicar Ribeiro en vida. Quizás él consideraba que no tenían el mismo nivel que el resto de su obra, o especulo yo, algunos son fantásticos y quizá lo que estaba escribiendo Ribeiro en ese momento era un volumen de cuentos realista y pensaba que ese cuento fantástico no pegaba ahí, porque los fantásticos yo creo que están asociados como a la primera etapa de Ribeiro. Cuando abrimos el libro hay una nota del editor que explica un poco este proceso, y luego hay una nota bastante emotiva del escritor colombiano Santiago Gamboa, que te dice cuando era joven, que vivió en París, que llamó a Ribeiro para hacer una entrevista, que Ribeiro decía que estaba deprimido, no le quería atender, y Santiago Gamboa le dijo que él también estaba deprimido, entonces al final acabaron quedando y tuvieron como una amistad, ¿no? Es una historia bonita, parece en realidad un cuento, es como un propio cuento de Ribeiro escrito por Santiago Gamboa. Vale, vamos a pasar ya a hablar de los 5 cuentos que contiene este volumen. El primero es como el que da título al libro, Invitación al viaje. Nos presenta a 2 adolescentes que se llamaban, eran Lucho y Teodoro, son como, más que adolescentes, preadolescentes, porque yo creo que deben de tener como 13 años o 12, 13, 14 años por ahí. Es como que se han escapado de casa, se les está echando la noche encima, están como queriendo vivir aventuras, pero pronto veremos que realmente más que el que quería vivir aventuras era uno de los dos, ¿no? Lucho ha decidido abandonar la casa y ha querido que Teodoro, que era su amigo, se fuera con él, pero Teodoro se empieza a asustar, se vuelve a la casa y se queda ya solo en la noche Lucho. Lucho sabremos que es huérfano, y hasta ahora él había visto como la noche era un lugar como misterioso para él, donde se adentraba la gente adulta, y él quería un poco averiguar qué ocurría ahí, ¿no? Entonces él inicia su particular viaje al fin de la noche. Hay una frase literal que la voy a leer,
Dice, Lucho se dijo que él no podía comprender jamás esas cosas, que de noche una locura súbita descendía sobre los hombres y que por eso quizá las madres ponían candados en las puertas y enseñaban a ver demonios en las sombras. O sea, es decir, cuando ya hay un momento que Lucho está solo, va a vivir como distintas escenas que le cuesta interpretar, como una pelea en un bar, como la entrada de un prostíbulo que él confunde con un hotel, y entonces es como que hay un mundo de los adultos que él todavía no consigue comprender. Ese cuento ocupa como unas 50 páginas del volumen, que más o menos es como la mitad del libro. Lo que pasa es que también hay que decir que las 50 páginas, la caja de paginado del libro no es muy amplia y claro, en cada página cabe poco texto. Es decir, comparado con la edición esta que tengo de Seix Barral, de La palabra del mudo, pues casi en este paginado hubiera ocupado muchas menos páginas. Pero vamos, es un cuento largo, o sea, son 50 páginas en este formato, que en el otro serían, no sé, 30 a lo mejor, ¿no? Y es un cuento largo que la sensación que he tenido es que me ha parecido muy bueno y que no desmerece para nada al recuerdo que tengo de los grandes cuentos de La palabra del mudo. No sé por qué Ribeiro decidió quitarlo de sus cuentos principales, porque ya digo que está totalmente al nivel. Es estos cuentos del descubrimiento de la derrota, de personajes un tanto marginales. Yo creo que si Ribeiro pensó que ese cuento, Invitación al viaje, no estaba a la altura de sus grandes cuentos, yo creo que ahí Ribeiro directamente se equivocó. El siguiente cuento del volumen se llama La celada. Y La celada nos habla de un peruano que ha regresado a Lima, suponemos que ha estado viviendo una temporada en París, y en París empieza a quedar con una mujer que conoció también en Lima. Cuando va a su casa, a veces hay como una especie de confusión porque hay dos puertas, no sabe a cuál está llamando y según llame parece que cambia la mujer. Me ha recordado a los cuentos juguetones de Julio Cortázar, que he sacado uno de sus volúmenes de cuentos totales, aunque yo no leí esta edición, yo lo leí en Alianza, a ver si lo vuelvo a releer, debería releer este libro, que me gustó mucho en su momento, los cuentos de Cortázar. Entonces me ha recordado esos cuentos de Cortázar que son un poco juguetones y que hablan realmente del extrañamiento de las personas que conocemos, el extrañamiento ante el otro. Es un buen cuento también este de La celada. Monerías, el tercer cuento, nos vamos a encontrar con un empresario peruano que le está escribiendo una carta al presidente de la nación. En esta carta le cuenta que ha invertido todo su capital en conseguir unos monos de la selva peruana, de que los tiene retenidos en el puerto porque él los quería llevar a Estados Unidos a zoos y que no lo han dejado y que está como arruinado, ¿no? Entonces los monos han salido ya de que no los podía mantener en las jaulas que tenía, se han expandido por la ciudad, están diciendo que los controles, como que él ya no puede, este empresario, controlarlos, ¿no? Es un cuento ligeramente cómico y un poco fantástico porque hay un momento que los monos llegan incluso a aprender a hablar. Literalmente hay una frase que dice: muchos otros monos además siguen llegando desde sus lejanas comarcas, atraídos tal vez por la voz de la raza. En realidad es una crítica social este cuento, porque el lector va a comprender que realmente Ribeiro, más que hablar de monos, lo que está hablando son de los inmigrantes del interior de Perú que vienen hacia la capital. Me ha recordado este cuento crítico y humorístico algunos de los de Augusto Monterroso, por ejemplo los que salían en este pequeño volumen que se llama irónicamente Obras completas, que tenía también cuentos de crítica social, del colonialismo norteamericano, y eran bastante divertidos. Entonces yo creo que hay cuentos por ejemplo como Mr. Taylor. Entonces este cuento que se llamaba Monerías entronca con este relato. ¿Y por qué quizá no lo quiso publicar Ribeiro? Pues lanzo yo una teoría. Quizás es por lo que he dicho antes, que es lo que puede haber pasado con el cuento de La celada, que Ribeiro estaba escribiendo cuentos realistas y pensaba que no le pegaba, y este quizás yo creo que es un cuento, el de Monerías, que como es una crítica social hacia los pobres que vienen, hacia el racismo de esta gente pobre que viene de la selva peruana hacia la capital, y claro, como está identificando los pobres de Perú, que pueden ser los indios, los está identificando en el relato como los monos, aunque
El relato es antirracista, digo, a lo mejor Ribeiro tuvo el miedo de que le consideraran racista por hacer ese cuento y no lo quiso publicar, pero obviamente es un cuento antirracista y es una crítica social a la no aceptación de esos inmigrantes que vienen del interior del país hacia la capital, ¿no? Como ha pasado en tantos países, claro. El siguiente cuento se llama Las laceraciones de Pierluca y sin ser del todo un mal cuento me ha parecido el más flojo del conjunto. Nos va a trasladar a la costa catalana de Cadaqués. Hay ahí un grupo de artistas latinoamericanos que normalmente viven en París y se han retirado como unas semanas, una temporada, a descansar a Cadaqués. Algunos están trabajando, son pintores, son escultores. Y este cuento, realmente el trasfondo sería como las relaciones de dependencia económica de los norteamericanos con los latinoamericanos, aunque ambos vivan en Europa. La historia que se narra aquí en este cuento es bastante mínima y el cuento quiere ser alzado al final, donde ocurre una tragedia un tanto fortuita. Y este es un recurso que lo han empleado en muchas películas, en muchas narraciones, y que no, para mí no acaba de funcionar ese truco, eso de una narración que no sabe muy bien a dónde va y que quiere ser alzada o hacerse más trascendente con ese final trágico que para mí no acaba de funcionar. Es decir, Las laceraciones de Pierluca, sin ser un mal cuento, yo creo que le falta desarrollo y no acaba de funcionar al nivel de los grandes cuentos de Ribeiro. Spiritus es el último cuento y está ambientado en París. Hay un grupo de latinoamericanos en París, en el apartamento de uno, están cenando y uno propone hacer una sesión de espiritismo. Los otros entran como en el juego y el que ha propuesto la sesión de espiritismo entra como en trance y suponemos que puede estar conversando con su abuelo, que es un antiguo latifundista de Cajamarca en Perú. El relato, claro, es un relato como fantástico, con sorpresa final, que no acaba de ser muy original, pero no está mal este cuento. Está fechado en 1974 y de nuevo mi teoría de que quizás el volumen de cuentos que iba a hacer por esta fecha Ribeiro era realista y no pegaba este fantástico. A ver, en resumen, me ha gustado volver a encontrarme con Ribeiro después de estos 4 o 5 años de que leí su último libro y me han dado ganas incluso de releer algunos de los mejores cuentos de la palabra del mudo. Una cosa que no se me olvide decir, que puede ser importante, y es que cuando he enseñado este libro en el canal ha habido gente que me ha dicho que le interesaba esta edición de Seix Barral, que es de 2019, el 90 aniversario del nacimiento, que nació en 1929. Esta edición de Seix Barral está agotada, pero si alguien quiere leer los cuentos de Ribeiro hay buenas noticias, porque la propia editorial Alfaguara ha reeditado La palabra del mudo, que no se llama exactamente La palabra del mudo, ahora se llama el libro Cuentos reunidos, pero lo estuve hojeando en una librería y el contenido es el mismo que el de La palabra del mudo. Por lo tanto, otra vez, al menos en España, que estaba descatalogado el libro, los cuentos de Ribeiro están disponibles y imagino que en toda Latinoamérica también, porque Alfaguara habrá lanzado su nuevo libro de Ribeiro en toda Latinoamérica. Vale, pues ya os digo que es un momento bueno. Si alguien no conoce la obra de Ribeiro, yo creo que cada vez tiene más relevancia y es uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. Él en sus diarios es como que sufría porque pensaba que los escritores de su generación, pues Vargas Llosa, García Márquez, habían escrito todos una gran novela y él no había escrito ninguna gran novela. Él tiene 3 novelas, no leo ninguna todavía, aunque tengo comprado una en casa. Y él pensaba que no había escrito ninguna gran novela, pero es que él realmente tenía 2 grandes obras, porque los cuentos completos de Ribeiro es una gran obra y el diario, el de la tentación del fracaso, también es una gran obra. Por lo tanto, Ribeiro tiene 2 de las grandes obras de la literatura latinoamericana del siglo XX y si no le conocéis a Ribeiro, ya digo que merece mucho la pena. Está en el panteón de los grandes, pues con García Márquez, con Vargas Llosa, con Brais Echenique, con Cortázar, con toda esta gente de la generación del boom, ¿de acuerdo? Vale, pues hasta aquí la reseña y ahora como siempre voy a hacer el momento spam donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi última novela publicada con 6 voces narrativas de 3 chicos y 3 chicas jóvenes que empiezan a trabajar en una empresa de auditoría norteamericana, habla de los abusos laborales de estas empresas, sobre todo con los horarios. Es una historia de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela.
Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, donde un poeta frustrado español habla a través de Skype con otro poeta que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que es un poeta que habla español, con lo cual la premisa es un poco disparatada. Y el poeta español le habla de los problemas con los premios amañados en España, las camarillas de poetas, etc. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa hasta el momento, donde un hombre de 39 años que va a cumplir 40 está en crisis porque cada vez tiene trabajos peores, le va mal con las parejas, tiene problemas con la familia, con los amigos. Uno, su crisis personal, la crisis del país, porque está ambientada en 2013, es decir, el periodo de crisis 2008-2014, y es una novela realista y social, pero tiene algún elemento fantástico, como por ejemplo que hay una invasión de ratas gigantes en el mundo que actúa como un elemento expresionista y distorsionador de la realidad contada. Y hasta aquí me despido y ya hablaremos en el siguiente vídeo. Adiós, hasta luego.